Nosotros modificamos con este proyecto, o intentamos modificar, dos leyes provinciales, una que tiene que ver con la regulación a las actividades de los corredores inmobiliarios, y en ese sentido ponemos un tope a las comisiones del 4%, pero además establecemos que deben ser asumidas por tratarse de un contrato entre dos partes, 50% el inquilino y 50% el propietario. Y en el caso de que se renueve entre los mismos actores, en donde en la práctica lo único que se cambia es el monto del alquiler y la fecha, que la comisión sea del 2% y también asumida en partes iguales. También en el tema garantías planteamos que son suficientes dos garantías propietarias y que pueden ser de cualquier lugar de la provincia. Hemos recibido innumerables testimonios de chicos, chicas que vienen a estudiar a Santa Fe, por ejemplo, y que cuando quieren usar la garantía de la casa de sus padres en Esperanza, de San Justo, no lo pueden usar. Esto no es un perjuicio económico, pero sí es un incordio, pérdida de tiempo, dificultades, que me parece que con esto lo podemos superar. Y 3 recibos de sueldo y no 5 como se está usando usualmente ahora en la práctica. También habilitamos en la ley otras posibilidades para que vía reglamento el Ejecutivo pueda explorar. Por ejemplo, los seguros de caución, que esto de alguna manera, a lo mejor incluso con un costo razonable, les da garantías a los propietarios y se les permite prorratear el costo de esto en 24 cuotas a los inquilinos. También creamos un fondo con el impuesto de sellos, con una parte del impuesto de sellos para que eventualmente se ayude a los gastos que ocasiona firmar un contrato y que también con la participación del Estado se pueda amortizar en 24 meses, que es lo que dura un contrato. Planteamos que el inmobiliario, por ser un impuesto al patrimonio, lo pague el propietario. Es lógico que los servicios, porque los consume él, luz, gas, el que lo tiene, agua, lo pague el inquilino, pero el inmobiliario lo tiene que pagar el propietario. Y bueno, y después sintéticamente creamos una estructura dentro de la, no una estructura con personal, sino con lo que ya tiene la Defensoría del Pueblo, pero especializado en el tema hábitat y alquiler, y un registro para que toda la actividad quede registrado en la Secretaría de Hábitat. Y el Estado también le planteamos que además de este fondo para ayudar a los inquilinos, resigne recursos en el caso de las jubilaciones y de los sueldos bajos, hay una escala, se plantea que no paguen el impuesto de sellos. ¿Está previsto convocar a las cámaras inmobiliarias en el marco de la discusión parlamentaria en la comisión? Sí, sí, esto es práctica habitual, ya me han llamado de las cámaras, ustedes saben que están nucleados en Santa Fe, en Rosario, en algunos casos hasta hay más de una, no tenemos al contrario, además queremos que sepan que esto no apunta, no va en contra de nadie, sino que es de generar equilibrio, brindar hacerle la carga un poco más liviana al eslabón más débil que es el inquilino. Y yo creo que ahí entre todos se puede hacer más justo los costos que hoy son asumidos prácticamente en su totalidad por el inquilino. Así que sí, los recibiremos, escucharemos las razones. No creo, como ya algunos están diciendo, que esto impacte en las inversiones, porque estamos hablando para lo que es el mercado inmobiliario de inversión, cifras pequeñísimas, pero para un inquilino es una pequeña ayuda. Y además la ley no se mete ni en la compraventa, ni en todo lo que tiene que ver con el negocio inmobiliario vinculado a otras actividades como comercio, industria, etcétera. Diputado, lo cambio de tema porque en las últimas horas el jefe de gabinete hizo manifestaciones en el Senado con respecto a la cuestión hídrica y a supuestamente ausencia de proyectos o planes hídricos de la provincia de Santa Fe. Como hombre del anterior gobierno, secretario o ministro de gobierno, ¿cómo analiza estas declaraciones frente al Senado de la Nación, específicamente con respecto a Santa Fe? Creo que el jefe de gabinete de la Nación desconoce la realidad de Santa Fe, no solo lo hídrico, sino en general cuál es el proceso de inversión pública que ha habido en esta provincia. Santa Fe es la única provincia que ha invertido mucho en el tema hídrico, lo ha hecho para llevar agua potable con miles de millones de pesos para construir los acueductos, pero ha invertido muchísimo en protección de ciudades contra riesgo hídrico. De hecho, Santa Fe
que tiene una historia trágica en ese sentido. Pasó dos inundaciones importantes, 2012, 2015, además de intensas precipitaciones, sin haber tenido que lamentar víctimas fatales ni miles y miles de evacuados como se vivió en otra situación. Lo mismo podemos hablar de Corón, de inversiones en el sur, es decir, se están haciendo obras. Y además a partir de que el gobierno nacional actual planteó que ellos estaban dispuestos a financiarla, porque esa vocación el gobierno anterior, el kirchnerismo, nunca la había manifestado, se le arrimaron proyectos. Así que creo que no es cierto, no ayuda además a la convivencia, porque una cosa es la discrepancia política, manifestar que uno piensa de una forma y otro de otra, y otra es mentir, negar que ha habido obras cuando las ha habido. ¿Se ha resuelto el problema? Claramente no, y creo que no va a haber ningún gobierno, ni hay en el mundo ningún gobierno que diga que ha resuelto los problemas, sobre todo ante estos fenómenos de la naturaleza, sobre todo cuando el hombre interviene sobre la naturaleza y la modifica, así que permanentemente va a haber que estar invirtiendo, pero que sea invertido, no tenga duda. El próximo 24 de junio cierra el periodo para presentar los nombres ante cada partido en la lista de candidatos a diputados nacionales. ¿Cómo está definiendo esto el socialismo en la provincia de Santa Fe? Nosotros hemos definido ya el marco político en el que vamos a competir. Vamos a ir a las elecciones locales como Frente Progresista, defendiendo los gobiernos en donde somos gobierno hoy, Santa Fe, Rosario, Villa Gobernador Galvez, Santo Tomé y tantos otros lugares, las comunas, y vamos a procurar triunfar en otras. Y a nivel nacional, constituyendo un frente también progresista, en donde seguramente estará una parte del radicalismo y la mayoría de los partidos que integramos el Frente Progresista. Será con otro nombre, porque al no estar una parte del radicalismo no podrá ser, pero más allá del nombre, palabras más, palabras menos, va a expresar sí la forma de gobernar que nosotros podemos mostrar en estos años al frente del gobierno de la provincia. Y va a ser una lista del gobierno de la provincia de Santa Fe que defienda los intereses de la provincia de Santa Fe, que reclame a la nación las deudas que tenemos, que vaya a la Cámara de Diputados a sostener proyectos para todos los argentinos, pero básicamente para los santafesinos, con los valores que siempre guían nuestra acción de gobierno, mucha solidaridad, mucho compromiso. Hay dos nombres que son los que terminan el mandato, tanto Wiener como Siciliani, dos nombres con mucha historia dentro del Frente Progresista también, naturalmente. ¿Cuáles son las posibilidades de que ellos estén renovando el mandato? Bueno, a ver, Hermes es gobernador, Alicia 8 años de diputada nacional, son excelentes dirigentes del Partido Socialista y pueden serlo. También lo puede ser Antonio Bonfatti, es gobernador o actual presidente de la Cámara de Diputados, y también puede haber otros nombres, a lo mejor no con tanta historia ni tan rutilante, pero que igual expresen el proyecto político que representamos aquí en Santa Fe. Lo vamos a definir, tenemos un congreso el 27 de mayo y ahí seguramente, como hemos hecho históricamente los socialistas, nos pondremos de acuerdo y estaremos todos detrás de esos nombres. Pero lo importante, más allá de los nombres propios, es el proyecto que encarnamos y el proyecto que hay que defender es el proyecto progresista de Santa Fe y esa lista tiene que trabajar básicamente con ese objetivo.